Saludos para todas y para todos los que se conectan con nosotros, como cada semana, a nuestro boletín de 7 en 7, en esta serie de entrevistas en las que abordamos distintos temas que tienen que ver con el mundo de Fe y Alegría, con el mundo de la pedagogía. Y esta semana estamos pendientes porque el mundo vinculado a las Naciones Unidas, está celebrando la Semana Mundial del Agua. Han decidido el Sistema de Naciones Unidas celebrarlo del 20 al 24, del 20 al 24 de agosto, hablar de la preservación de las aguas. Y esto nos permite a nosotros conectar con un tema importantísimo que es la ecología integral y la Panamazonía, que hemos venido trabajando en distintos espacios. Nos acompaña en la entrevista de esta semana Luis Betancourt. Él es el director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía y justamente está en la Amazonía venezolana. ¿Cómo estás, Luis? Saludos. Hola Héctor, saludos para ti desde la Amazonía venezolana. Esta semana Naciones Unidas habla de las aguas, de la importancia de la conservación de las aguas en esta semana por el agua potable. Y en la Amazonía está quizás la mayor reserva de agua dulce del mundo o una de las mayores. ¿Por qué es tan importante quizás pensar en esta semana en la preservación de las aguas y arrancamos por ahí esta entrevista? Y para nosotros siempre es importante hablar del recurso hídrico, de las aguas, y muy especialmente desde la Amazonía venezolana, que como lo sabemos, tiene la mayor red fluvial de toda la región y la mayor reserva de agua dulce del planeta Tierra. Y es importante de hablar no solamente por la importancia, por la necesidad de los seres humanos de consumir agua sana, potable, limpia, sino también por las grandes amenazas que hay en torno a este vital líquido en la región, las grandes amenazas vinculadas a la minería ilegal, vinculados a todo un entramado de ilícitos ambientales en toda esta región. Estamos hablando, Luis, de la preservación de las aguas y también hablamos de una región específica, hablamos de la región de la Amazonía. Nosotros en Fe y Alegría utilizamos la categoría Panamazonía y quizás quería preguntarte, fuera de Fe y Alegría, si esta frase, si esta palabra, si esta categoría tiene la misma comprensión que nosotros le damos, que tiene que ver con el relacionamiento entre las personas y los ecosistemas, específicamente las personas que viven en el territorio amazónico y que en la mayoría son pueblos indígenas. ¿Qué entendemos, Luis, para la gente que nos está viendo a esta hora por territorio panamazónico? La Amazonía no hay que verla como una porción de territorio, como una extensión de territorio aislada. Importancia, la gran importancia que tiene todo el bioma amazónico trasciende mucho más allá de las fronteras del país, donde hay todos estos ecosistemas. Cuando hablamos de Panamazonía, estamos hablando del gran impacto que tiene toda esta gran región en el mundo entero, en la región principalmente, pero también en el mundo entero, que vinculado principalmente al tema climático, vinculado principalmente a la generación de lluvia que se propicia, que se genera por aquí en la Amazonía y que a su vez está relacionada con la termorregulación del planeta Tierra. De tal manera que cuando hablamos de Amazonía no estamos hablando de un ecosistema estático, de una unidad de territorio que está en determinada región del país, sino, o en determinada región del mundo, sino que tiene un gran impacto a todo el mundo. Eso lo ha dicho la actual agenda global sobre cambio climático, lo ha visto la conferencia de las partes sobre cambio climático, se ha conversado en el Foro Económico Mundial, recientemente en la Cumbre Mundial de Países Amazónicos llevada a cabo en Belém do Pará, Brasil. Todo la gran importancia, todo el gran impacto que tiene la Amazonía suramericana y venezolana hacia el mundo entero. Esta entrevista, Luis, la están viendo personas vinculadas al mundo de la educación, principalmente, y te están viendo niños, niñas, adolescentes que estudian en escuelas de Fe y Alegría de los territorios en Venezuela, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, quizás en Colombia. Dentro de las acciones ordinarias, las acciones cotidianas de la escuela, de la comunidad educativa, ¿qué cosas podemos hacer para no dejarle toda la tarea a los gobiernos, aunque sean ellos quienes tienen la mayor
el mayor peso en la toma de decisiones. Pero ¿qué cosas podemos hacer nosotros para preservar los territorios panamazónicos? Bien, fíjate, nosotros como un país amazónico tenemos una gran responsabilidad, yo diría que tanto como los gobiernos. En primer lugar, el tema de la educación ambiental es vital para en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Ese ha sido, digamos, un pequeño trabajo de hormiguita que hemos venido nosotros haciendo desde el grupo de investigaciones sobre la Amazonía en escuelas, liceos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, inclusive también incidiendo en las políticas públicas en torno a la importancia de la Amazonía. ¿Cuál es el verdadero significado que tiene la Amazonía para preservar la propia vida humana, la propia especie humana, conservar, digamos, los niveles eh, eh, del, del planeta Tierra que es necesario o que este ecosistema es muy necesario para su termorregulación y otras dinámicas de buen funcionamiento. Entonces, yo diría que la educación ambiental es fundamental. Es vital que los niños desde muy temprana edad ya conozcan cuál es su relación de ellos como personas, como seres humanos, con todos los ecosistemas amazónicos, con los ríos, con los caños, con los morichales, con los humedales, con las sabanas, con las serranías, que son, digamos, los ecosistemas eh, por los cuales está conformado todo este gran bioma amazónico de aproximadamente 7.4 millones de kilómetros cuadrados. Y que nosotros desde Venezuela ocupamos el cuarto lugar, el primero lo ocupa Brasil, el segundo lo ocupa Perú, el tercero lo ocupa Colombia y así sucesivamente. Conversando con Luis Betancourt, él es el director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía. Hablamos de pueblos indígenas, Luis. En Venezuela hay una realidad muy concreta, pero en Brasil quizás uno de los mayores problemas que se viven es el arrase, por decirlo de alguna manera, de los pueblos y comunidades que viven en la Amazonía para favorecer prácticas de extractivismo y otras que tienen que ver con la deforestación. ¿Qué tan importantes son los pueblos indígenas para la Amazonía? ¿Cómo lo entendemos esa relación Bueno, de personas y fíjate, yo territorio? voy a iniciar la respuesta con un titular que nosotros hemos promocionado mucho desde el grupo de investigaciones sobre la Amazonía. No hay protección ambiental sin la participación activa de los pueblos y comunidades indígenas. Ellos son los que están en esas comunidades ancestralmente. Ellos saben cuáles son las prácticas que pueden desarrollar sin lesionar eh, todo su hábitat, todos sus territorios, todos sus ríos. Ellos son los únicos que pueden desarrollar proyectos sostenibles y además que no se van a ir del territorio como puede ocurrir con otras personas, con otros grupos que van, desarrollan un proyecto y a los 6 meses ya no están en el territorio. Es decir, que no hay sostenibilidad en los proyectos. De tal manera que la participación de los pueblos indígenas en la protección, en la conservación de los bosques húmedos tropicales de la Amazonía venezolana es fundamental, es vital y es determinante. Amazonía suramericana, entendemos que la sobreexplotación de los recursos atenta contra la vida. ¿Hay alternativas al extractivismo? ¿Hay alternativas a la deforestación? Nosotros hemos venido trabajando o desarrollando, digamos, un concepto de alternativas de desarrollo en la Amazonía venezolana, alternativas sustentables. Me refiero a la agroproducción. La Amazonía venezolana es una gran despensa de productos endémicos, de productos que solamente se dan aquí y eso le genera un valor, digamos, un plus, le da como un valor agregado. Los pueblos indígenas han vivido milenariamente de los productos que les provee la tierra, los bosques amazónicos, de tal manera que la agroproducción es una de las mayores o de las mejores alternativas que tiene los pueblos indígenas. ¿Y alternativas a qué? Alternativas a la minería ilegal, alternativas al extractivismo en general, alternativas a otro tipo de actividades ilícitas que lamentablemente se están llevando a cabo en esta región. Otra de las alternativas es la investigación de la diversidad biológica. La Amazonía venezolana es el laboratorio más grande del mundo. De aquí hay, bueno, aproximadamente 40.000 especies de plantas, 2.500 especies de peces. Bueno, todo el potencial biológico que hay en la región no tiene, digamos, comparación con ningún otro, de tal manera que esta es una segunda alternativa de desarrollo sustentable en la región. Y la tercera, que me parece un poco más atractiva, porque es mucho más fácil, es mucho más llevadera en cuanto al momento de desarrollarla, que es el potencial paisajístico y turístico que tiene esta región.
El sur de Venezuela, los estados Bolívar y Amazonas, hace 2 décadas atrás vivían casi en su totalidad de la actividad del turismo, de la prestación de servicios, de bienes, de servicios, de prestación de embarcaciones fluviales, de las comunidades indígenas recibían a turistas, exploradores, expedicionarios, eh, periodistas, en fin, es una actividad que nosotros consideramos muy sana y muy equilibrada con el medio ambiente amazónico y además con los pueblos indígenas. Es una de las que genera menores impactos socioambientales en la Amazonía venezolana. Así que, cerrando, digamos, esta idea, esas son las tres grandes alternativas que nosotros proponemos. La agroproducción, la investigación de la diversidad biológica y el turismo en la región amazónica. Vuelvo al tema del agua, Luis, porque no hay una exclusividad sobre Venezuela. Hay una amenaza en el mundo por la ausencia o la escasez ya de agua potable, regiones enteras que están sufriendo una sequía terrible. Estamos viendo lo que ocurre en los países del norte en este momento, especialmente con el calor, con la lluvia, con los veranos intensos, con los incendios. ¿Cuál es la realidad del planeta con respecto al agua, Luis? El problema del agua está más acentuado, por supuesto, en el otro hemisferio. Nosotros en América, en Sudamérica muy especialmente, no tenemos ese problema. Y justamente porque tenemos abundancia de agua dulce, somos la mayor reserva de agua dulce de todo el planeta Tierra, digamos en el Suramérica muy particularmente. Mantenemos un programa de educación ambiental, un programa que se titula Derechos Indígenas, Territoriales y Ambientales de la Amazonía. Llevamos aproximadamente un año en varias comunidades indígenas donde hay ríos, donde hay caños y otros cuerpos de agua, hablándoles justamente acerca de la importancia del agua y cómo generar gobernanzas locales en torno a el buen uso de las aguas. Eso a nosotros nos parece fundamental porque si somos un país, o somos, mejor dicho, una región que tiene privilegios en torno al agua, pues es importante, es muy necesario que desde muy pequeños empiecen a este gran recurso hídrico y, bueno, empecemos a trabajar en torno a gobiernos locales vinculados al buen uso de las aguas. Eh, Ha sido muy interesante, por ejemplo, trabajar con pueblo indígena Wotoja, que está en la cuenca hidrográfica del río Cataniapo. El río Cataniapo es el más importante del estado Amazonas venezolano después del Orinoco, porque es la fuente hídrica para aproximadamente 100.000 personas que habitan en la ciudad capital de Puerto Ayacucho. Y bueno, nosotros preocupados en vista de que en la actualidad no hay ningún proyecto de protección, de conservación de este río, del río Cataniapo, por parte del gobierno, bueno, hemos tomado la iniciativa de, con un grupo de jóvenes indígenas, realizar proyectos de conservación muy moderadamente, en el sentido de que, bueno, cuáles son los planes que tiene esta comunidad para proteger su río, qué actividades podemos hacer en el cauce de estos ríos, qué actividades no podemos hacer y en torno a toda esta dinámica, bueno, ir generando una conciencia y una cultura de protección de los bosques. Entonces, a tu pregunta, eh, aunque nosotros estemos privilegiados en torno al tema del agua en Sudamérica, es muy importante que también generemos mucha conciencia sobre lo vital y lo importante que es este recurso. El sistema de Naciones Unidas en sus objetivos de desarrollo sostenible contempla la conservación, la preservación de las cuencas hidrográficas. Pensando nuevamente en este público, Luis, de los estudiantes, en las personas que nos están viendo a través de esta entrevista, ¿qué cosas de la cotidianidad podemos hacer para conservar mejor las cuencas hidrográficas, para no malgastar el agua que es escasa en la mayor parte del mundo? Hacer un uso adecuado y racional de las aguas, tanto en el área doméstica como en el área industrial y en otras áreas. En el tema específicamente que nosotros abordamos, que es el tema de los derechos indígenas, el tema de las comunidades indígenas, creo que ellos están haciendo un gran trabajo, porque fíjate tú que cuando una persona en la ciudad, cuando una persona aquí en Puerto Ayacucho abre el grifo y sale agua, no tiene ni idea de que esa agua o esas aguas están llegando allí gracias a la protección desde hace muchísimos años que un grupo de indígenas, que varias comunidades indígenas están, digamos, protegiendo
por un legado además cultural, un legado de sus abuelos, un legado de sus ancestros, porque ellos saben que el agua no es solamente un elemento material como pudiera parecer, como pudiera ser para nosotros, sino también un elemento espiritual y cosmogónico. Entonces es importante vincular esos dos conocimientos, esas dos realidades. Por eso nosotros enfatizamos siempre el tema de trabajar con comunidades indígenas si queremos que el agua siga llegando a nuestras casas. ¿Qué mensaje le puedes dar a los estudiantes y docentes de Fe y Alegría que tienen el tema de la Amazonía, de la Panamazonía, de la ecología integral, lo tienen presente en sus agendas educativas? ¿Qué mensaje les podemos dar desde Puerto Ayacucho a todas las personas que están preocupadas y ocupadas en el tema panamazónico? Lo primero es que si ya tienen en su agenda todos estos jóvenes, todos estos niños que están estudiando esta materia de la educación o la ecología integral, si ya tienen en su agenda la Amazonía, bien por eso. La Amazonía vale la pena estudiarla, la Amazonía vale la pena explorarla, analizarla, comprenderla desde su propia realidad, porque muchas veces desde otras ciudades, desde otras capitales, desde otras culturas, se trata de comprender a la Amazonía y a veces cuesta. Yo tengo 20 años trabajando el tema de la Amazonía, de los pueblos indígenas, y medianamente estoy empezando a comprenderla. La Amazonía tiene una dinámica propia, tiene una realidad propia, y es justamente todo ese gran valor ecológico que ha sido muy poco entendido, un gran valor ecológico que actualmente, bueno, muchos países de Europa se están dando cuenta y le están, digamos, poniendo la lupa, le están dando la importancia de vida porque es un gran elemento que está sirviendo para mitigar los efectos del calentamiento global. La Amazonía venezolana tiene, bueno, la mayor diversidad biológica de todo el planeta, la mayor reserva de agua dulce, como lo hablamos hace rato. Además, aproximadamente fija o capta entre el 15 y el 10% de dióxido de carbono que emiten los países industrializados desde la época de la revolución industrial. Entonces, la Amazonía venezolana tiene una función vital y es importante y es necesario que las generaciones presentes y futuras empecemos a comprender un poco esta realidad para tener una relación más armónica bueno, con esta, nuestra casa común, el planeta Tierra. Y los compañeros de África, de República Democrática del Congo, los compañeros del Chad, los Sí, compañeros que están en las escuelas, quizás vean esta entrevista y lo vean como algo aislado, pero ¿qué le podemos decir a ellos? Porque si miramos también la configuración de nuestro planeta, en algún momento fuimos quizás una sola masa de tierra, ¿no? Fuimos sí, un solo pedazo y la Amazonía estaba junto con África pegada en la misma plataforma. ¿Qué les decimos a ellos antes de la... sobre el tema de las aguas? Configuración de nuestro planeta. Bueno, fíjate, la, es un poco difícil, digamos, esa respuesta porque nosotros desde que nacimos ya en nuestro ADN está la sangre y el agua corriendo por nuestras venas. Yo creo que en la misma medida en que nosotros en esta parte del hemisferio y más específicamente en las Amazonías, que es un nuevo concepto, se dicen las Amazonías en plural porque cada una de ellas tiene una realidad propia. En la misma medida en que nosotros, los seres humanos, los habitantes de las Amazonías, empecemos a tener una relación más equilibrada con este gran bioma amazónico, en esa misma medida, el planeta Tierra tendrá un mejor funcionamiento y, por supuesto, otras zonas donde hay situaciones climáticas adversas, poca caída de lluvia, sol inclemente, en esa misma medida en que seamos nosotros más responsables y equilibrados con la Amazonía, esas otras regiones seguramente van a tender a tener mejor condición climática. Entonces, es el mensaje que le doy, no solamente a los amigos del África que nos están viendo, sino también a la gente de los países más industrializados, que son los que mayormente emiten dióxido de carbono, producto, bueno, de la quema de gas, de petróleo y de carbón. Y también, por supuesto, a las personas que están aquí en las Amazonías, tener una mejor relación con el bioma amazónico. Muchísimas gracias, Luis, por la entrevista.